Gracias a todas y a todos por estar aquí en el Zócalo de la capital de la República Mexicana en este encuentro que agradecemos muchísimo. Lorenzo, Denise, Sergio, que estará en el teléfono, Sergio Aguayo, y que nos permitirá estar en contacto con ustedes en este rato. Una hora que nos han permitido en este espacio de esta feria del libro. Por cierto, nos sumamos al homenaje a don Hugo Gutiérrez Vega, que desde luego con su partida, con su fallecimiento recientemente nos evoca muchas cosas y han dedicado buena parte de los encuentros aquí a recordar a don Hugo, a recordar su obra, este poeta, escritor, diplomático, un hombre de un gran humor, un personaje fenomenal que lamentablemente se fue. A su memoria dedicamos buena parte de este encuentro, por supuesto, en las últimas horas, y ahora que estamos reunidos, Denise, Lorenzo y Sergio, con ustedes, pues en algo que han llamado, ¿viste?, la mesa informativa. Y estrujantes como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, indiscutiblemente el gran asunto que ha removido las entrañas de México. Por supuesto, asuntos tan graves como la matanza de Tlatlaya, lo sucedido en Apatzingán, lo que ha ocurrido en Talcahuano, lo que acaba de repasar en un balance crítico la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa, y el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, que acaba de estar en México la semana pasada y que ha dicho las cosas en voz alta y con mucha claridad. ¿Qué decir, Lorenzo, si nos planteamos eso? Un recuento de las cosas. Andaba olvidando cierta fuga de cierto capo, de cierto penal de alta seguridad, entre otras cosas. Lorenzo, mil gracias, buenas tardes, y tenemos aquí una hora, por lo tanto hay que ir rápido, a puntos concretos, quizá a riesgo de ser un poco simples, es decir, simplificar mucho la realidad, pero hay una buena cantidad de temas. Yo propongo, Carmen, tú decías, este es un sexenio que va a la mitad y tiene una cantidad enorme de reformas, y sin embargo, si uno ve a ras del suelo social, parece que no ha habido ninguna. Sigue este México muy similar al que teníamos en el 2012. Yo no veo ningún cambio realmente sustantivo, veo que siguen procesos que ya estaban iniciados de tiempo atrás. Pero hay dos cosas, dos núcleos duros para pensar a México ahora y hacia el futuro. Dos grandes temas. Uno es el de la desigualdad, la inequidad. La sociedad mexicana sigue siendo tan inequitativa ahora como era hace 3 años, como era hace 6, como era hace 10, y no es algo que uno pueda que alguien pueda descalificar diciendo es su opinión. No, están las cifras duras de la concentración del ingreso. El último, un informe de Oxfam México, redactado por Gerardo Esquivel, que son 40 y tantas cuartillas y que todos lo podríamos ver si lo sacamos por internet. Ahí está la esencia de uno de los problemas históricos desde hace ¿cuánto? 500 años por lo menos, desde el encuentro de México con Europa. No me voy a meter más atrás porque ahí ni conozco, pero de esos del siglo XVI a la fecha, esta es una sociedad que se ha caracterizado por una pésima distribución tanto del poder como de los beneficios que da el poder. Y ese tema sigue estando como uno de los temas básicos, fundamentales, mientras esa sociedad de distribución injusta de la riqueza, mientras el 1% de las
familias o de la población mexicana, como lo señala Gerardo Esquivel, tenga el 22% del Producto Interno Bruto, bueno, esto no puede decirse nación, porque nación significa un mínimo de solidaridad entre nosotros. Este es una estructura política en donde la solidaridad social no existe, al contrario, estamos yéndonos más lejos. El otro punto, y para irme rápido, es el de la corrupción. La corrupción que está con nosotros también desde hace siglos, es parte de la estructura de poder y de la estructura política mexicana, pero que se suponía que tenía que ir disminuyendo, no que desaparezca, porque ningún país ha desaparecido, pero sí se ha disminuido en muchos. En cambio, en México, la corrupción sigue estando en el centro de la lucha por el poder. Nos enteramos no solamente de esa Casa Blanca que le costó a Carmen el no estar ya más en MBC, bueno, a todos, pero a ti te costó muchísimo más porque tú estabas todos los días. Probablemente en el caso de Carmen y en otros, la corrupción ha ganado en el primer momento. No sé cómo vaya a ser juzgado el actual gobierno históricamente. En el largo plazo yo creo que está perdido, no va a tener un juicio adecuado. Pero este tema de la corrupción nos sigue. Yo salí de México hace 2 días y ahora que regreso me encuentro con que en Oaxaca también hay otra Casa Blanca, y también qué curioso, de 7 millones de dólares. Les gusta el número 7 en millones, en dólares y en casas. Hay ¿cómo le podemos llamar a esto? Una desmoralización de la sociedad cuando ve que su entorno está dominado por este tema que ya debía de estar al menos en vías de superación, el de la corrupción y el del llamado a cuentas. Para eso se suponía que era básicamente la transición a la democracia. Yo termino señalando que no creo que hayamos transitado. Creo que estamos en una estructura que tiene mucho del pasado, mucho del autoritarismo que se suponía que debía ya de estar atrás en el trasfondo, pero el retorno del PRI al control político del país, pues es una prueba de que no hemos logrado superar esa etapa que fue el siglo XX mexicano, el siglo del autoritarismo más eficaz. Yo creo que el autoritarismo más perfecto que se puede pensar en América Latina. Ningún país tuvo uno en América Latina y en el mundo, podemos discutirlo, tan bien armado, tan eficaz en su ejercicio como el que se creó en México después de la Revolución Mexicana. No lo hemos superado. ¿Tenemos elementos democráticos? Sí tenemos algunos. Este puede ser uno. Recordemos el Zócalo en el 68 y lo que pasó al final, en donde se impuso la fuerza. Bueno, aquí ya no se puede imponer así, pero tampoco podemos estar seguros de que estemos en el camino más o menos difícil hacia la democracia. Puede ser que nos estemos quedando a la mitad, lo cual no es algo que querramos ninguno de nosotros. Y la acción de represión en contra del mensajero, porque aquí a Carmen lo que le sucedió es la cosa típica. El mensaje viene clarísimo: estamos en medio de la corrupción, entonces maten al mensajero y dejen a la corrupción más o menos igual que como estaba. Va a depender de nosotros, de la movilización, de nuestra capacidad de enojo y de hacer de esta frustración
un elemento político positivo. Se puede, se debe, debemos de buscar encauzar nuestra insatisfacción de tal manera que termine por ser algo constructivo. No es seguro, pero se puede. Escribiste, Lorenzo, en alguno de tus textos para Reforma hace algunas semanas la idea de que deberíamos pensar en una especie de segunda transición, una idea que es muy interesante porque es plantearnos, reinyectarnos como sociedad el ánimo de que se pueden hacer las cosas diferentes. Una idea de una segunda transición es dar por sentado que la transición hacia la democracia mexicana hasta este punto no ha logrado lo que queríamos. Tenemos grandes pendientes, grandes deficiencias, gran frustración, y lo que tenemos que subrayar es que no podemos quedarnos en eso. Para dar una idea del grado de insatisfacción en México, pues echemos mano, Denise, de lo que hace unos días publicó la encuesta Latinobarómetro, que es una encuesta muy apreciada por los especialistas que va midiendo el grado de satisfacción o insatisfacción en los países por la democracia o por lo que debería ser el funcionamiento de la democracia. Hace unos días se dio a conocer esta encuesta, si no me equivoco son 34 países los que se miden, es una muestra bastante interesante de una medición bastante apreciada, como digo, y yo no recuerdo que México haya estado como está hoy en el último lugar. Andábamos nunca muy exitosos que digamos, pero yo no recuerdo en esta medición que haya estado México en el último lugar como apareció en el reporte 2015. En la encuesta se analizan varios factores, uno de ellos es el grado de satisfacción en el funcionamiento de lo que serían las estructuras democráticas y el resultado fue 19% de satisfacción entre los mexicanos y mexicanas por ese funcionamiento, es decir, reprobatorio como pocas veces en la historia de México en los últimos años, en donde teóricamente hemos construido por la democracia varias cosas. Esa medición, Denise, nos da un dato duro, digámoslo así, del grado de cosas a las que hemos llegado y del grado de insatisfacción social sobre lo que debería ser la democracia en México. Y eso nos da pie para plantearnos como sociedad qué debemos hacer, qué hacemos con esta carga de enojo, de disgusto, de insatisfacción, de frustraciones de diferentes tipos. Por eso me gusta la idea de Lorenzo que dice ahora, y retomo lo que escribió en su momento sobre una idea de una segunda transición o algo, una situación que inyecte un alma nacional, un ánimo nacional por cambiar el estado de cosas en donde la participación de la sociedad es fundamental. Sin ella nada, Sin la sociedad, evidentemente, ninguna cosa que podamos aspirar a hacer democráticamente hablando podrá ocurrir. Vaya desafío, Denise, bienvenida, gracias por estar aquí en el Zócalo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Nos sorprenden los números del Latinobarómetro, nos sorprenden por el tipo de democracia que tenemos, y pongo ese calificativo entre muchas comillas, una democracia disfuncional, una democracia que no representa, una democracia con un grado de impunidad estructural, como lo dijo el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una democracia en la cual, en torno a temas fundamentales, prevalece el silencio. Ahí está el pesado silencio de todo lo que no se escucha, no se discute, no se investiga en este país desde que Carmen Aristegui y su programa salió del aire. Si no hubiera redes sociales, Ayotzinapa ya no sería tema. Y somos una democracia que no funciona en gran parte porque a la mesa de 4 patas le falta una pata. Y es
la pata del contrapeso que deberían proveer medios independientes, autónomos, críticos, y en lugar de ello vemos programas de radio y televisión y columnistas que mimetizan la verdad oficial, la verdad histórica, personas que se vuelven escribanos del poder en lugar de ser quienes lo escrutinan, personas que dicen uno y otro día que el emperador está muy bien vestido, en lugar de decir que el emperador está desnudo y que viajó a Francia recientemente con 441 personas. Alce la mano aquí la persona que crea en la investigación de Virgilio Andrade sobre la Casa Blanca. No hay una sola mano alzada, porque después de que ese informe fue presentado, ¿quién en los medios salió a preguntar, a ver, señor Andrade, explíquenos por qué no hay conflicto de interés cuando un secretario de Hacienda recibe un préstamo no bancario de un contratista que le vende una casa a un precio inferior al del mercado y al cual le paga con un cheque que es cobrado 10 meses después y solo un par de días antes de la investigación que iba a salir sobre su casa, y que además paga esa casa con obras de arte de las cuales se rehúsa a hablar, y además la investigación acaba ahí exonerando a absolutamente todos, y el contratista sigue ahí, invitado al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, recibiendo una y otra vez lucrativos contratos. A ver, ¿qué periodista en este país alzó la voz para decir, oiga, vea el reportaje de Laura Castellanos, publicado valientemente en el portal de Carmen Aristegui, en el cual se describe la ejecución extrajudicial de al menos 16 personas en la cual estuvo involucrado el Ejército Federal? ¿O qué decir del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del cual nos enteramos quienes seguimos las redes sociales, del cual nos enteramos quienes seguimos el portal de Carmen Aristegui, de un quinto autobús que la PGR quiso ocultar, del involucramiento esa noche de la policía municipal, estatal, federal, que había mentido diciendo que estaba acuartelada, y el ejército al cual se le ha negado ser entrevistado, mientras el general Cienfuegos, en un régimen civil, nos dice que nadie va a entrevistar a sus soldados, cuando en términos estrictamente constitucionales serían los soldados del presidente y en términos éticos y morales serían nuestros soldados. ¿O qué periodista en México ha salido a apoyar, más que cuando lo hizo Carmen Aristegui en su programa en CNN, al alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reiteró todo aquello que la comunidad internacional dice sobre México? Vivimos una seria crisis de derechos humanos. ¿Y quién ha entrevistado a Roberto Campa o al general Cienfuegos de una manera como lo hacía Carmen cuando estaba al aire, punzante, puntiaguda, buscando la verdad y no solamente apuntalar la verdad oficial? A ver, ¿qué periodista en este país ha salido a hablar de lo que nos enteramos hace apenas unos días, que Enrique Peña Nieto le había regalado terrenos al Grupo IGA? O a ver, ¿cómo se sienten ustedes de saber que el exvocero del Partido Verde, Arturo Escobar, es ahora el nuevo subsecretario de Prevención del Delito? O sea, un delincuente
encargado de prevenir el delito, porque ningún periodista en este país ha salido a averiguar cómo es que lo encontraron en un aeropuerto en Chiapas con una maleta repleta de millones de pesos cuyo origen no supo explicar. O bueno, ¿qué periodista en este país logró confrontar a la procuradora en el momento en el cual se tomó esa famosa fotografía en la cual ella miraba el hoyo desde el que se había escapado el Chapo? Y esa mirada, esa fotografía de ella mirando el hoyo, captaba lo que nos espera en el resto del sexenio. ¿O qué periodista, aparte de Carmen Aristegui, hubiera confrontado a la PGR por la siembra de armas? Hace falta ella, hace falta la mesa política, hace falta ese espacio de libertad, ese espacio de libertad que es reconocido internacionalmente, que recibe premios de periodismo aquí y en el extranjero, mientras diversos columnistas de mala fe nos dicen, pero pues si solo fue entre ella y MBS un asunto laboral, un asunto entre privados, y la propia autoridad judicial, los jueces involucrados en este caso desconocen la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones que le adjudica a los concesionarios autoridad en el caso de violación de derechos humanos, incluyendo la violación del derecho de las audiencias. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la cerrazón crece, la censura crece. En este país, un periodista es agredido cada 26 horas, según el reportaje, según el estudio reciente publicado por Artículo 19. ¿Y qué viene? Pues una oposición que no se comporta como tal, porque vive en la punta de la pirámide disfrutando los privilegios de pertenecer a una clase política impune. Sigue un sistema nacional anticorrupción que en la letra chiquita pues habrá que ver a qué tipo de fiscal nombran y si va a ser alguien verdaderamente independiente o no, o si va a ser una mimetización del proceso que llevó a Virgilio Andrade a investigar un conflicto de interés, llegando al puesto con un conflicto de interés por ser amigo del presidente. ¿Y qué sigue? La batalla porque la Suprema Corte no sea un lugar al cual el presidente envía cuates y lo llena a través de cuotas, con ministros que estarán ahí 15 años decidiendo cuestiones fundacionales para la democracia. Entonces, si no quieren ver este desenlace del PRI ganando nuevamente la presidencia, porque solo le hace falta un tercio del voto más el piquito que le provea el Partido Verde, comiencen a exigir investigaciones independientes, fiscales independientes, asistencia técnica internacional. Porque, señoras y señores, el poder empuja hasta donde encuentra resistencia. Y en México no ha encontrado la resistencia suficiente por parte de sus ciudadanos. Ciudadanos a los cuales les venimos a pedir que lo sean de tiempo completo, valientes, cuestionadores, que se movilizan, críticos, exigentes. Me parece que esa es la mejor forma de honrar a Carmen y lo que representa y de recuperar ese espacio que no solo es suyo, ese espacio que también es nuestro. Gracias, Denise. Gracias, Denise, por estas palabras. Supongo que estando un teléfono ahí de esa manera un poco extraña, o es el CISEN que ha perdido las formas, o es Sergio Aguayo en un enlace telefónico para el Zócalo. Espero que sea lo segundo. Sergio, si estás ahí, saludos, hola.
No, ¿verdad? Entonces es el CISEN, ¿no? Bueno, ni hablar. Ojalá que podamos establecer aquí la comunicación que nos habían platicado iba a haber con Sergio vía telefónica en donde quiera que se encuentre. Y bueno, si se da este enlace con Sergio, será interesante escuchar el análisis que pueda hacer Sergio desde otras perspectivas. Acaba de publicar un libro, comentábamos Lorenzo y yo aquí un poco en corto, este libro que nos permite revisar un caso como el de Ayotzinapa, este caso que nos sacude, que es tan emblemático, tan rotundo y redondo de las cosas que no queremos para México, como estos 43 jóvenes desaparecidos. Y lo que hace Sergio es una revisión histórica de lo ocurrido en 1968 con la matanza de estudiantes. Qué paralelismo, qué puntos de conexión, qué revisión se puede hacer, como Sergio lo propone en un libro ahora de reciente publicación en Ediciones Proceso, de 1968 y aquellos estudiantes, y cómo aquello marcó para siempre a la sociedad mexicana y lo que ahora estamos viviendo con el caso de los jóvenes normalistas, estudiantes, jóvenes, tragedia, todo lo que involucra un capítulo y otro de la historia, 68-2015. Y bueno, pues espero que el teléfono nos permita hablar con Sergio de esta otra perspectiva de análisis y de acercamiento precisamente a México y su circunstancia. Pero en lo que eso ocurre, porque no sé en qué momento lo sabremos, hasta que me calle y vea si habla, ¿verdad? Me callo y oigo si Sergio está ahí. ¿No estás ahí, verdad, Sergio? No. Bueno, Lorenzo, esta perspectiva, tú que eres historiador y que podríamos retomar precisamente este ejercicio, porque en buena medida parte de lo que es esta carga de frustración de la sociedad mexicana está asociada directamente con la impunidad, con el no pasa nada. Pasa todo, pero no pasa nada. Pasan hechos que en otra circunstancia uno imagina serían suficientes para sacudir a una sociedad entera, movilizar las estructuras políticas y que ocurra algo sustantivo, algo cualitativamente diferenciador de la situación de la que procede, pero hay una carga inmensa de impunidad, históricamente hablando y en la actualidad. El alto comisionado que mencionaba Denise hace un momento, el alto comisionado de Derechos Humanos, remarcaba 20 veces y con razón ese 98% de impunidad que queda registrado en el informe de Naciones Unidas y que queda registrado en nuestra realidad nacional. ¿Cuántos asesinatos, cuántas desapariciones, cuántos robos, atracos, triquiñuelas cotidianamente ocurren y no sucede nada en términos de una sanción, de una investigación que convenza, de algo que por lo menos permita tener la certidumbre de que una autoridad actuó en consecuencia de sus obligaciones? Ese es el eje principal, me parece, de la inconformidad de una sociedad, esta cosa de un efecto acumulado. El efecto acumulado de esta enorme montaña de acontecimientos no resueltos o no resueltos con suficiencia. Por eso este libro de Sergio, donde nos remite a 1968 y nos trae a cuento la conexión con los jóvenes de Ayotzinapa 2015, bueno, nos deja una ventana inmensa en términos de historia de este país y de lo que representa. Lorenzo, ¿qué te dice este planteamiento esencial de Sergio Aguayo? La impunidad, tiene razón de que hay un índice de impunidad del 98%, hay otra, María Amparo Casar pone uno todavía mayor, es cerca del 99%, es muy fácil hacer bueno, a toro pasado es muy fácil, se ponen todos los agravios, todos los delitos que se cometieron pero no se denunciaron vía una encuesta. ¿A usted le ha pasado algo? ¿Usted ha sido víctima de un delito? Sí. ¿Lo denunció? No. Pero de ahí se puede sacar más o menos la proporción de personas que han sido víctimas, se consideran víctimas de un delito, que ni siquiera lo denunciaron porque no saben que no tiene ningún sentido. Luego están las que sí lo denunciaron. Luego de esa pequeña proporción, aquellos delitos que sí llegaron a ser puestos ante la autoridad y luego aquellos que finalmente fueron consignados. Entonces,
el índice de impunidad llega al 99% en México, es decir, la impunidad en estado puro. Ese es este país. Ahora, una explicación, ¿cómo le entramos a eso? ¿Por qué un país que tiene tantas universidades, tantos expertos, tantos gente educada, capaz de entender y manejar las instituciones, no avanza en esto? Les voy a proponer una explicación, una hipótesis que me parece simple, pero creo que explica mucho de lo que nos está pasando. El sistema autoritario, cuando llega a su punto más importante, aquel en que la palabra del presidente se convierte en la única, es más o menos a mediados del siglo pasado, cuando Ruiz Cortines puede poner a su sucesor y no hay nadie que se oponga, nadie se mueve. Cuando, como dijo Fidel Velázquez, aquí en este sistema el que se mueve no sale en la foto, todos están disciplinados. Es un sistema muy eficiente. El Estado mexicano no tiene muchos recursos entonces como ahora, pero tiene esa capacidad de centralizar las principales decisiones y hay un solo personaje que puede pedir la responsabilidad a los demás, que es el presidente. Cuando él quiere, entonces cae un gobernador. Cuando él quiere, alguien se va a la cárcel. Y a Díaz Serrano, para poner cualquier ejemplo, el ingeniero que estaba al frente de Pemex, el presidente quiere que se le juzgue a la cárcel, por poderoso que haya sido. Resulta que era uno de los que estaban compitiendo por la presidencia y bueno, ese fue su castigo por querer volar tan alto. Pero esta estructura se quedó sin ese centro autoritario cuando en el 2000 llegó Fox. Pero nadie dentro del equipo de Fox, ni en el que sigue de Calderón, se tomó en serio el trabajo de rehacer las instituciones. Son las mismas instituciones ahora, las que siguen tan casi iguales que las de esa época de oro del autoritarismo priista, cuando parecía que había seguridad, cuando casi todos nosotros podíamos andar en la calle en la noche y bueno, la policía se cebaba en los barrios pobres, pero no en los de la clase media, menos en los de la clase alta. El crimen organizado sabía quién era el jefe, porque estaba allí. El Chapo y los antecesores del Chapo estaban ahí, pero se disciplinaban. Estas instituciones, sin el poder central, debieron de haber sido una a una sometidas a un examen y transformadas, todas, desde las de justicia, el sistema educativo, todo debía de haber sido puesto a prueba, modificado, y entonces tendríamos lo que se requiere ahora, una nueva institucionalidad. Como no se hizo, lo que México tiene es una de las estructuras institucionales más débiles, más corruptas, las que menos son sometidas a la rendición de cuentas y finalmente a eso. Entonces nos quedamos a la mitad del camino. Se sacó al PRI de Los Pinos por un tiempo, pero entonces los gobernadores se convirtieron en señores de horca y cuchillo. Ellos se convirtieron en los fuertes. Y lo que antes era una sola persona teniendo el gran control del aparato, fueron ahora 32 aparatos distintos, imposible controlarlos, y no se hizo la gran tarea que todavía está por hacerse de reformar la estructura institucional. México está muy débil en ese es su talón de Aquiles, que las instituciones no sirven para los propósitos para los que fueron hechas, sirven para los propósitos de algunos cuantos que están adentro de la institución o algunos que la institución debía de vigilar y no vigila.
Y los poderes fácticos entonces ahora sí van por su cuenta, ni quien les diga nada. Y ya se dice, Televisa en televisión de paga no es dominante. Oiga, tiene más del 60%. Sí, pero técnicamente no puede imponer los precios. Y así, por el estilo, son todas las estructuras institucionales, son muy débiles. Se hace una reforma educativa, ¿para qué? Para rehacer la relación laboral de los profesores con el Estado, pero la reforma educativa para que realmente se aprendan matemáticas, para que se aprenda cómo se hace la ciencia, para escribir y hablar en español. Ya dejémonos de hablar en otros idiomas. En eso los indicadores nos dicen vamos para abajo. Los estudiantes que son capaces de alcanzar el nivel de excelencia son una minoría, y yo no estoy seguro si sea porque hay algunos profesores buenos o porque su familia pone mucho énfasis en educarlos, pero la estructura institucional educativa ya no está el Baester, ya está otra vez al servicio del señor presidente, ya nadie lo va a desafiar allí. Pero ¿dónde está la transformación de esa institución para hacerla educativa y no una estructura de poder? Entonces, nuestro problema es que se desarregló el control institucional, pero no se arregló ninguna de las instituciones, porque ni Fox ni Calderón, y ahora menos, pues ahora no tienen, no se atrevieron a tocar lo esencial. No se atrevieron a meterse a cada una de las estructuras institucionales en México y reformarlas para que sean unos instrumentos para el siglo XXI, para un país democrático, para un país que más o menos pueda uno sentirse orgulloso de la estructura gubernamental en la que se vive. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con esas estructuras que siguen siendo lo que eran básicamente? No hay un servicio civil de carrera de verdaderos administradores profesionales. Los quitan y los ponen, los quitan y los ponen según la necesidad de quien está un poco más arriba de ellos. Pero, y con eso concluyo, mientras México siga con esa debilidad tan fuerte de sus instituciones, y en uno de los indicadores de esto es la no rendición de cuentas. Cada quien hace lo que quiere, cada gobernador es el jefe político de su estado y cada quien va por su camino. Entonces el interés general, el interés de la nación es el último que es servido ante este desastre. ¿Quién le va a meter el colmillo a esto de enfrentarse a todos los intereses creados de cada una de las instituciones? De la justicia, de la impartición de justicia, ¿quién va a reformar todo esto? ¿Quién va a reformar los ministerios públicos? ¿Quién va a reformar la policía? ¿Quién va a hacer que realmente el sistema fiscal sea justo? ¿Quién se va a meter con el ejército? Policías van y policías vienen, que la Policía Federal, que luego la Gendarmería, y todo sigue más o menos como estaba. Bueno, ese es el gran reto. Y entonces, cuando las instituciones funcionen, nosotros podemos medirlas y decir que sí funcionan cuando haya llamado a cuentas, cuando metan la pata, cuando cometan un error flagrante, cuando se vea una corrupción clara y caigan todos los que tienen algo de responsabilidad en eso, entonces podremos decir que sí, el esquema institucional corresponde al siglo XXI. El miedo tiene que cambiar de bando. Es una frase que le escuché hace unos días a Carlos Castresana, el jurista español que
formó parte de la causa contra Pinochet en su momento, junto con el juez Garzón, y ese mismo Castresana fue el primer encargado de la CICIG en Guatemala, este órgano de Naciones Unidas, en esta especie de laboratorio en Guatemala, donde están sorprendiendo al mundo con procesos penales de altísimo nivel. Guatemala, que venía de un conflicto de décadas gravísimo, 300,000 muertos es el aproximado que se hace de un conflicto interno tremendo, de un colapso de las instituciones de justicia y desde luego de rendición de cuentas en Guatemala, que en algún punto de su historia, hace no mucho, hace pocos años, decidió abrir la puerta a una colaboración internacional de mucho más alto calado de lo que en el caso mexicano hemos tenido recientemente con Ayotzinapa y los expertos de la Comisión Interamericana. La CICIG se convirtió en un órgano que, junto con la estructura podrida de un régimen que no rendía cuentas, que no era eficaz, dieron ese paso en donde transitaron, algunos dirán cediendo algo de soberanía, algunos dirán haciendo uso de lo que quedaba de soberanía, como lo queramos interpretar, pero hubo en algún punto de esta historia reciente un quiebre institucional de alto nivel que contó con la intervención directa de expertos internacionales, no en el ámbito político, no en el ámbito diplomático, sino en el ámbito técnico, expertos técnicamente capacitados en criminalística, expertos de alto nivel en materia de impartición de justicia, que en un tránsito, como digo, reciente, han llegado a casos pues absolutamente insospechados para un país como Guatemala, como tener en este momento en un proceso judicial abierto al expresidente Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, prácticamente al finalizar su mandato, ya estaba siendo motivo de investigación, se provocó su renuncia y finalmente un presidente prácticamente saliendo de su mandato, rindiendo cuentas en un régimen como el guatemalteco, en una combinación de órganos del Estado que empiezan en un proceso de regeneración y una intervención directa de expertos técnicos, no políticos, no diplomáticos, sino técnicos de carácter internacional. Uno diría, ¿México necesita un empujón de esa naturaleza? Pues habida cuenta del colapso del caso Ayotzinapa y todos los demás, uno diría, bueno, hay que imaginar cosas cualitativamente distintas ya, porque ¿qué sigue? El acumulado otra vez, el acumulado, el hartazgo, la ineficiencia y un descontento generalizado y esta sensación de que no podemos hacer nada por más enojados que estemos. México requiere un punto de quiebre que puede ser algo así o algo parecido, pero algo que reinyecte a la sociedad un estado de ánimo distinto a favor de la transformación. Por eso me gustó la frase, y la repito ahora, de Carlos sobre el miedo tiene que cambiar de bando. Cuando dijo eso Carlos en una charla que sostuvimos en CNN hace unos días, hablando precisamente de este tema en Guatemala, habiendo sido él el primer responsable de la CICIG, en donde, por cierto, en ese periodo también se procesó a otro presidente que fue Portillo, no López Portillo porque ese es de acá, pero Portillo, decía, en Guatemala está sucediendo algo precisamente porque está sucediendo algo con la sociedad, precisamente porque la sociedad está viendo que ocurre algo, porque la sociedad ve que si un mandatario junto a su vicepresidenta y quién sabe cuántos más estaban remando dinero del sistema de aduanas y fiscal, y hay un ente judicial independiente de ese poder político, que esa es la clave, un ente técnicamente apto, capacitado para actuar e independiente del poder político al que está obligado a investigar, pues entonces sucede que, presidente, pase usted de la silla presidencial a la cárcel, porque usted está cometiendo algo que merece ser enjuiciado y procesado judicialmente. Decía Castresana que la sociedad guatemalteca, cuando ve que suceden cosas como, por ejemplo,
sentar en el banquillo de los acusados al mismísimo dictador Ríos Montt, como ocurrió en un proceso que, si bien fue descarrilado en la parte final, ofreció estampas impresionantes para una sociedad que ha vivido y sufrido tanto como la guatemalteca. Un proceso judicial que, por cierto, condujo la jurista Claudia Paz y Paz, una de las integrantes del grupo de expertos que vino a ayudar con Ayotzinapa. Esa fiscal procesó o intentó procesar a Ríos Montt, aunque se descarriló el proceso, hizo que Ríos Montt en persona escuchara directamente a las víctimas del genocidio. Ya solo esa estampa habla de algo que se puede hacer si hay este punto de quiebre que México está urgido de vivir. Yo no sé si procederá desde una instancia internacional, si efectivamente hay todavía recursos en México mismo para buscar un punto de quiebre que permita que ocurran cosas auténticamente importantes, que haya procesos judiciales, que haya situaciones que sí modifiquen la circunstancia actual. Dejo hasta aquí mi comentario porque vuelvo a decir que Castresana hablaba de que el miedo tiene que cambiar de bando, diciendo que en Guatemala hay, pues, no sé, son 14 millones de habitantes. Dice, un puñado de malos, decía él, un puñado de corruptos y malos que llegaran a 1000 y 14 millones de habitantes. Bueno, no está mal que México diga cuántos son los que están de un bando, que no le tienen miedo a nada ante la impunidad imperante, y qué hacemos los más de 110 millones de mexicanos. Esa tarea nos la dejamos esta tarde. Denise. ¿Qué pasaría en México si el miedo cambiara de bando? Si 110 millones de mexicanos dejaran de tener miedo. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la impunidad viene de antes, viene de atrás, viene de décadas, viene desde 1968. Donde nadie fue investigado, arrestado, donde no hubo una verdad compartida, como sí la hubo en países como Ruanda, como Argentina, como Chile, como Sudáfrica. Aquí la violencia ejercida desde el Estado nunca fue sancionada y por eso persiste. Ayotzinapa es el caso más reciente, el más emblemático, pero no es singular. Es notorio porque una agencia independiente, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, vino desde fuera con 5 investigadores de prestigio y con autonomía e hizo lo que la PGR no podía o no quería hacer. Hizo peritajes, hizo entrevistas, estableció líneas de investigación en terrenos prohibidos. ¿Y cómo esperar que una PGR que depende del poder político haga ese tipo de investigaciones? Si seguimos esperando eso, el resultado va a ser el mismo, el 98% de impunidad. Entonces, ¿qué hacer? Exigir investigaciones independientes, autónomas, creíbles para combatir la impunidad, como el ejemplo de Guatemala u otros, de imitar lo que están haciendo países como Brasil, como Argentina, como Guatemala, investigar y castigar la corrupción y la desaparición forzada. México no se merece menos, ustedes no se merecen menos. Y termino con una frase de Martin Luther King que me gusta mucho, mi favorita, dice que el arco moral del universo es muy largo, pero eventualmente se dobla hacia la justicia. Y solo se va a doblar hacia la justicia cuando el miedo cambie de bando. Y ojalá que esta conversación esta tarde sea un pequeño empujón
a ese arco moral del universo, para que haya justicia para Carmen Aristegui, justicia para los 43 de Ayotzinapa, justicia para los más de 25,000 desaparecidos, justicia para los 16 de Tlatlaya y los tantos incontables de Tanhuato, justicia para ellos y este esfuerzo colectivo de doblar el arco moral del universo en su dirección y en nuestra dirección. Gracias. Gracias, Denise. Gracias, Lorenzo. Se acabó el tiempo para nosotros esta tarde. Quédense porque después de este encuentro estará nuestro muy querido Rafael Barajas del Quismón, no se lo pierdan. Estará unos minutos más Rafael con ustedes. Pero solamente pues agradecer enormemente a Paco Ignacio. Gracias, Paco Ignacio. A Paloma, gracias, Paloma, por este evento. Gracias por organizar este maravilloso lugar en el Zócalo de la capital de la República Mexicana. Gracias, Lorenzo Méndez. Gracias, Denise. Y bueno, pues solamente decimos que para cerrar, aquí hay una buena muestra de un país que está vivo, de un México que está decidido a tomar sus propias reglas y desde luego tenemos que enfocar nuestras baterías con la cultura, con nuestros libros, con todo lo que significa México una y mil veces, con ánimo, con alegría, con lo que significa ejercer la crítica y el ojo pulsante, pero no abandonar la idea de que esto puede ser distinto y que este entusiasmo que desde luego se ve reflejado en la participación aquí en el Zócalo, entusiasmo de estar, de querer ser, de participar, de tener voz, de hacerla valer, es parte de esta riqueza fundamental, de esta reserva moral de México que todos ustedes representan. Un abrazo para todos, buenas tardes. Quisiera comentar que desafortunadamente no pudimos hacer el enlace con Sergio Aguayo porque amaneció con una gripa terrible, entonces disculpa con todos ustedes. Si MBS no nos ha dejado tener a Carmen todas las mañanas, Radio Zócalo sí lo tiene. Gracias.